Pronunció su ex marido, nunca abusé de ella sin su consentimiento. No hay nada más para agregar, nada más para agregar. Bueno, justamente el tema de las falsas denuncias, que ahora está tan sobre la mesa a partir del caso Ghisoni, es justamente para poder ayudar a las verdaderas víctimas de violencia de género, que son la mayoría, siempre lo decimos, la mayoría son las mujeres víctimas de violencia de género, pero para no malgastar recursos de la justicia que deben ir a estas mujeres víctimas, para justamente no poner en duda los testimonios de las mujeres que realmente sufren la violencia machista, es que hay que poder discernir claramente las falsas denuncias y a la vez castigar o hacer punible a aquellos que las realizan. El caso del doctor Ghisoni es el más evidente. El propio hijo, después de años de haber declarado contra su padre, pudo decir la verdad y decir que había sido manipulado por su madre, que le decían qué decir, que le decían qué dibujar, hasta que finalmente, bueno, ahora busca un proceso de revinculación con su papá, que estuvo preso inclusive. La justicia va contra la doctora Vázquez por haber manipulado a sus hijos para denunciar a su exmarido, y contra una suerte de red que se establecía ahí con peritos, con miembros del Poder Judicial. Lo que pasó en estas últimas 24 horas, Jan, es que la propia doctora Andrea Vázquez, que además trabaja junto con Liliana Hendel en el área de género de Espinosa, es decir, de La Matanza, que está acusado de abuso sexual, contradicción si la hay, dice que va a accionar a tribunales internacionales y que su hijo en realidad no se retractó, sino que también tiene un problema de manipulación. Está en un proceso de negación. Así lo afirmó Carla Junqueira, una de las abogadas que asesora a Karina Andrea Vázquez. Veamos los textuales para entender, y ahora les voy a dar la información. ¿Qué es lo que marca la abogada? En casos similares en América Latina, la retractación es muy común, Débora, y de ninguna manera implica que la denuncia anterior sea falsa. Bueno, avanzamos. Parte de lo que dijo la abogada. Hablé con él, en su momento, por Tomás, obviamente, cuando relataba lo que había pasado. Estamos hablando de hace más de 10 años atrás. Según mi experiencia, relataba de una forma consistente, coherente y auténtica. Esto marca esta letrada. Seguimos. Algunos de los textuales, ahora les quiero dar una información. La víctima se ve sin alternativa porque no tiene más fuerzas y prefiere retractarse. Acá está diciendo no es que lo que Tomás... vimos, lo entrevistamos nosotros a Tomás. Pero aparte lo importante, Débora, ahora seguimos con los textuales, quiero dar información. Tomás declaró públicamente y judicialmente. Hay dos instancias de la justicia, la primera y después casación, es decir, le comentamos a todos aquellos que están viendo que más de por lo menos 7 magistrados revisaron, y sus equipos de trabajo, toda una investigación y llegaron a la conclusión de que Ghisoni era inocente. Seguimos. En algunos de los textuales que dio. No podría, sobre la versión de Tomás, ¿no? Decía, no podría decir que está mintiendo. La retractación no suele ser mentira. Es un proceso psicológico. ¿Qué es lo que marca la letrada, Débora? Que lo que está diciendo Tomás en la justicia y públicamente no es una mentira, sino que está en una etapa de negación. Es ridículo. Pasaron más de 10 años. Esta señora, lo que pasa es que ahí, vos sabés que pesa sobre ellos una denuncia de asociación ilícita. Entonces, claro, ahora se quieren defender con cualquier cosa. Ya no saben qué más hacer. Entonces ahora que Tomás es adulto, que pudo reconstruir su historia y decir, yo fui manipulado, mi padre no abusó ni de mí ni de mis hermanos, esta mujer quiere seguir diciendo que está atravesando un proceso psicológico de qué sé yo qué cosa. No nos olvidemos algo muy importante. Cuando tuvimos la posibilidad de juntarlos como familia, Tomás dijo que recibía mensajes de todas las amigas que justamente eran de la madre, que tiene que ver con estas personas que se ven en las fotos y demás, y que constantemente le decían, ¿quién te pagó? Claro. ¿Por qué estás haciendo ahora esto? Imagínate la situación. Intimidatorio. Exactamente. Intimidatorio. ¿Quieren que escuchemos a Tomás? Así, bueno, explicaba con mucho dolor, naturalmente, todo lo que había atravesado. Cuando era adolescente, acusé falsamente a mi padre de algo gravísimo. Y lo más difícil de admitir es que sostuve esa acusación durante más de 10 años. Recién hace aproximadamente 2 meses, y no por un clic mágico e instantáneo, sino por un proceso largo y doloroso, empecé a ver con claridad que aquello que había creído y repetido era una mentira. No fue una mentira inventada por mí, fue una historia sostenida, repetida, impuesta por una figura adulta en la que yo confiaba plenamente, mi madre. Pero esa historia,
con el tiempo se transformó en una verdad emocional que no tenía sustento real. Yo no fui abusado, no fui una víctima de mi padre, pero sí fui usado, fui utilizado como una cosa. Fui víctima de un entorno que me enseñó a repetir un relato. Bueno, ahí estaba clarísimo. Luego de esto, ese video por supuesto que se viralizó. Hay una acción de la justicia en relación al tema de la falsa denuncia, la asociación ilícita de aquellos que montaron esta manipulación y acusaron falsamente al doctor Ghisoni, y luego lo han conocido ustedes, al propio doctor Pablo Ghisoni, a sus hijos, en distintas entrevistas periodísticas. Está con nosotros Patricia Anzuategui, que es directora jurídica del Observatorio de Falsas Denuncias. Gracias por haber venido. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, este caso quizá marca un poco un antes y un después, pero no es el único, claramente. No, no es el único. Mire, cuando estaba escuchando, hay una palabra que llama la atención, porque la justificación que da la abogada, que habla de la retractación, ¿no? Esto está sacado, atrasan alrededor de más de 40 años. Estos grupos, porque son grupos que se dedican a esto, tienen toda una bibliografía, porque no les conviene actualizarse, porque si se actualizan tienen que incorporar a Elizabeth Loftus con la implantación de memoria, y no lo quieren hacer porque no les conviene. La retractación data de Ronald Summit, que era la teoría de Summit, donde hablaba de las distintas etapas, y que lo había dicho porque, bueno, es verdad que algunos a veces se retractan, pero que no es un síntoma para diagnosticar un abuso, porque mucha gente no es que se retracta, es que le implantaron una memoria y dicen, no pasó. Porque hasta acá nos habían enseñado, el niño no miente, claro, y no puede dibujar aquello que no conoce. Claro, el tema es que lo que no quieren avanzar, ¿no? Este grupo de abogados y psicólogos que hacen esto, es en las nuevas teorías. Actualmente, en Capital Federal, yo siempre dejo a salvo la labor del cuerpo médico forense y la labor del Ministerio Público Tutelar en Capital Federal, ¿no? En Nación. ¿Por qué? Porque ellos siguen actualizándose. Entonces, ¿qué pasa? Hay un montón de protocolos que son la validación del testimonio que no se usan en provincia. Entonces, ¿cómo puede ser que venga una abogada y use una teoría que seguramente la aprendió, que es la teoría de Summit? Summit, para que sea una idea, es de 1883. ¿Se acuerdan el caso McMartin en Estados Unidos, que fue famoso? Hay una película. Es un caso en el cual acusaban a un jardín, ¿no?, de que hacían eventos satánicos y violaban a un montón de chicas, habían inventado que habían túneles. Bueno, fueron... Y es un ejemplo a nivel mundial esto, porque hicieron tan mal el procedimiento, porque indujeron tanto a los psicólogos y mismos padres a los niños, que terminó haciéndose una película, porque fue realmente... Esta gente soportó 10 años de distintos juicios, después no encontraron nada, no había túneles, no había nada. Habían tomado las cámaras Gesell. Se iban sugestionando un padre con otro, un padre con otro, un padre con otro. Y además, claro, preguntaban a sus chicos y llegaban y les preguntaban de manera inductiva. Entonces los chicos, un niño de 3, 4, 5 años, cuando hay un adulto que pregunta, si pregunta mal, dice que sí. Y a veces ni siquiera entiende lo que están preguntando. Entonces claro, dice lo que pasa es que ahí, Patricia, uno quiere pensar que los psicólogos, los peritos, pueden discernir eso. Bueno. Entonces saben cómo preguntar para saber si un niño está diciendo algo que efectivamente ocurrió o que alguien le dijo que tenía que decir. Uno que trabaja con las cámaras, que nosotros trabajamos en equipo, trabajamos con un equipo de psicólogos, psiquiatras, médicos. ¿Por qué? Porque estas causas abarcan toda esa problemática, ¿no? O sea, a veces pasa por lo físico, porque si hay un abuso con penetración tenemos que ver eso, y a veces cuando son tocamientos hay que trabajar con pero hay que actualizarse. El problema es que atrasan tanto, pero además es intencional no actualizarse, porque si usan un Juárez López, que son los protocolos actuales, un protocolo GEL, si usan inclusive la guía de las buenas prácticas, que dicen que las usan pero las usan mal, si usan protocolo de validación, el chico no debería pasar o seguir en ese estado de juicio, porque además, mientras sostenemos un niño en juicio, pasa todo esto. O sea, yo en la experiencia profesional que tengo y hace mucho que trabajo en esto, la verdad que los niños terminan enfermos. Claro, claro. O sea, ¿usted piensa que es gratis para Tomás? Pero por supuesto haber que no, pasado son chicos por que tienen todas patología, las pericias, las denuncias, y ahora estar 10 años no le puede decir papá. Claro. Bueno, 10 años separado de su padre, como dice ella, no le puede decir papá. Y ahora enemistado con su madre, porque su madre no le quiere hablar, porque ahora él... O sea, es un drama. No puede ver al hermano más chico, que eso es lo peor de todo. Él tiene muy poco contacto con el hermano más chico, porque no nos olvidemos que es el único que sigue viviendo con la madre. Porque es menor. Claro, pero ahora yo le pregunto, porque usted dice, bueno, no se actualizan, pero también hay algo, usted dijo, no quieren, es una decisión no actualizarse, porque acá también hay intereses, da la sensación de que hay
bueno, de hecho hay una denuncia por asociación ilícita Bueno, contra estas profesionales. Débora, yo vengo Intereses haciendo esas denuncias hace ¿cuál un es el montón de interés? tiempo. Y bueno, yo esta denuncia que hizo ahora el doctor Hilo, la verdad que si algo tengo que destacar es el fiscal. Bettini Sansone, que realmente lo felicito porque hay que tener mucho coraje, sobre todo en una jurisdicción como Lomas de Zamora, donde dejar el sesgo de lado, porque hay otros fiscales, a mí me tocó una fiscal muy agresiva en un juicio de hace muy poco, ¿no? En Lomas de Zamora, por suerte era por jurados, ¿no? Y conseguimos una absolución, pero la realidad es que son muy pocos los fiscales que tienen esa objetividad, que es algo que está en la ley de ministerio. Él va contra asociación ilícita, ¿contra quiénes? Contra todo el grupo de abogados y psicólogos. Es así. Y la verdad, hay un abogado llamado Héctor Yemi, que es precisamente quien se presenta ante el fiscal y da nombres de un funcionario kirchnerista que lo llamó en una oportunidad, que es a una comunicación, que es un funcionario que en ese momento estaba en casa de gobierno, ¿sí? Bueno, que en esa comunicación que duró 10 minutos él se termina comunicando con una, y esto no me va a dejar mentir, con una de las abogadas que precisamente tiene que oficiar por los derechos del niño, que en ese momento está en el medio de la situación, y a partir de ahí el fiscal, un fiscal que no nos olvidemos que intervino en el juicio de Guisoni, es quien decide radicar esta denuncia para tratar de desbaratar todo lo que tiene que ver con esta situación que, repito, viene de lo más alto del poder hasta lo mínimo y el último eslabón. Pero el problema también que hay dentro del Poder Judicial, ¿no? Han dejado pasar demasiadas cosas. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan a haber resoluciones que van todas en una misma dirección, por sesgo, por miedos, por presiones horizontales, ¿no? Y la verdad es que a veces hay sentencias erróneas. Por eso en un momento empezamos a decir desde el observatorio, bueno, a veces lo único que nos queda es tratar de convencer a un jurado popular que vea la problemática. Lo que pasa es que también todos tenemos la posibilidad de estar sesgados o de ser adoctrinados, porque es la naturaleza humana. El problema es que no lo puede estar el juzgador. El problema es que quien otorga las pruebas, porque el otro problema, ¿de qué se quejan los imputados que no les dan las pruebas? ¿Cómo puede ser que el imputado que dice, miren, esto es una falsa denuncia y yo lo puedo probar, hay pruebas que no se las aceptan? ¿Y cuál es la excusa? Que esto es brillante, ¿no? Yo siempre digo que cuando me lo dijeron hace poco, que me dicen que no, esa prueba no se acepta porque no se hizo con el control del Poder Judicial, del fiscal ni nada. Claro, porque si el fiscal ni los testigos nos dio, ¿qué va a controlar una cámara? Bueno, estamos siguiendo siempre de cerca este tema y estos temas de las falsas denuncias, porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es una manera de contribuir a la enorme cantidad de mujeres que son la mayoría, y siempre lo aclaro por esto, que son víctimas de violencia de género, y para que los recursos de la justicia vayan a donde tienen que ir, a las verdaderas víctimas, y no distraerse con denuncias falsas que muchas veces tienen otros intereses, venganza, intereses económicos o un sesgo ideológico. Patricia Anzuategui, gracias, muy amable. Es la directora jurídica del Observatorio de Falsas